Reciban un cordial saludo. Me es grato participar en estas quintas jornadas de investigación e innovación educativa, cuartas internacionales y tercer Congreso Virtual de Educación del Centro Zulia de la Universidad Nacional Abierta. Y agradezco a los organizadores, en especial a la doctora Zuleima Corredor, la invitación que me han hecho. Yo quiero conversar con ustedes hoy sobre tres grandes retos de la educación en nuestra época y cómo podemos, voy a tratar de asomar algunas propuestas en cuanto a las posibilidades de abordarlos. Son retos de la educación no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. El reto de la igualdad, el reto de la ecología integral y el reto de la formación significativa. Yo soy Aurora La Cueva y soy profesora en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a empezar a considerar el reto de la igualdad. Hay que reconocer que en los últimos 50 años se ha avanzado en el mundo y en Venezuela también en relación a la educación, al acceso a la educación de la población. Por ejemplo, tenemos estos datos clave en el mundo, comparando el año 1970, 50 años después, el año 2020. La alfabetización pasó del 65% de la población adulta al 87%. Los matriculados en primaria también subieron del 89% en 1970 a 102% en 2020. Claro, esta cifra pasa de 100% porque es matrícula bruta, ¿no? Incluye también alumnos en la extra edad, es decir, alumnos con edades inferiores y superiores a las correspondientes a ese nivel educativo. Eso no quiere decir que todos los de la edad correspondiente estén en el aula en ese momento. De hecho, podemos suponer que no es así y no ha sido así. Bueno, los matriculados de media del 41% hace 50 años al 76% en la actualidad, en el 2020, que tengo ese dato. En Venezuela estoy trabajando con datos de 2018, que es el último año de información oficial. También se ha avanzado en ese tiempo, en ese reto de la igualdad, o por lo menos el reto del acceso a todos a algún tipo de educación básica. La alfabetización pasó del 77% de la población al 96%, o quizás más. Matriculados en primaria del 90% al 97%, y matriculados en media del 32%, bastante bajo, en 1970, al 88% en el 2018. Claro, luego de ese año, luego del 2018, podemos estimar que ha habido un empeoramiento de la situación por la crisis económica tan grave que está viviendo Venezuela. Bien, a pesar de que todo el mundo ha progresado en esos 50 años en cuanto a acceso a educación, sin embargo, la situación también es cada vez más desigual, es decir, la desigualdad también ha aumentado. Los ricos son mucho más ricos y tienen muchísimo más disfrute de recursos educativos y culturales que la población del extremo más pobre. O sea, ha habido una separación, ¿no? Mayor entre la población. Fíjense estos datos, el 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más rico, el 1% más pudiente. 3.600 millones de personas poseían en 2015 igual riqueza que las 62 personas más ricas del mundo. Y en educación encontramos todavía niños y niñas sin escolarizar. En África subsahariana, el 18% de esa población infantil. En el sur de Asia, el 6%. En Europa, 1,7%. Y también hay diferencias en la calidad de la educación que se recibe por la propia situación socioeconómica de origen de los estudiantes, que le da, digamos, como menos
comodidades para poder estudiar, pero también por la calidad de sus locales escolares, de los recursos que tienen, de la formación de sus profesores, de las horas de clase que reciben, del personal de apoyo con el que cuentan. Y entonces, claro, los resultados no son los mismos. Fíjense este dato del Banco Mundial. Al ritmo actual de mejora, el alumnado de Brasil, de 15 años, Brasil, un país de ingresos medios, tardaría 75 años en alcanzar los resultados promedio de los países más ricos en matemáticas y más de 260 años en alcanzarlos en lectura. Esto hago la salvedad de que yo no creo que las pruebas estandarizadas sean un buen instrumento para medir los conocimientos de las personas. Pero, sin embargo, no deja de ser, no deja de merecer tomarse en cuenta datos como estos, ¿no? La diferencia en la formación, por lo menos como pueda ser medida por una prueba estandarizada, y la separación grande que existe entonces entre estudiantes de diferentes regiones del mundo. Bueno, este gráfico de arriba muestra el crecimiento de la pobreza en Venezuela desde el 2014 hasta el 2022. Va subiendo, hay una bajada del 2021 al 2022. Estos son datos de la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello. El máximo aquí, 65.2% de la población pobre, mejoró a 50.5% de la población clasificada como pobre. Venezuela está en el continente más desigual del mundo y para 2022 es el país más desigual de ese continente, según la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, 2022. Así lo muestra este gráfico de barras, estas barras azules, que están midiendo el índice de Gini, que es un índice de desigualdad de ingresos, cómo efectivamente aumenta, conforme aumenta el índice de Gini, mayor es la desigualdad de ingresos en una población, como va aumentando de 2014 al 2022. Y en educación tenemos la cobertura según condición de pobreza por edades. Estos son gráficos. Las barras anaranjadas corresponden a la población llamada no pobre, también de la encuesta en COVID. Las barras anaranjadas son de la población llamada no pobre y las amarillas, la población considerada pobre. Distribuida por edades. Aquí están los de 3 a 5 años, aquí están los de niños y niñas de 6 a 11 años, de 12 a 17 años y de 18 a 24 años. Se ve cómo hay una diferencia. La cobertura es mayor para la población considerada no pobre que para la población pobre. En general, casi la mitad de la población de 3 a 5 años está fuera de los beneficios de la educación inicial. Esto es importante tomarlo en cuenta por el peso que tiene la educación inicial en la formación de los niños y niñas y su preparación para el éxito en su recorrido escolar posterior. La exclusión se acentúa en los más pobres. Y 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes están actualmente desescolarizados en Venezuela. Entonces, a pesar de que ha habido avances importantes en estos 50 años, se mantiene y se acentúa la desigualdad. Y es urgente atender a esa necesidad de cumplir con el derecho a la educación para todas y todos. Ese derecho a la educación está señalado en el número 4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas en 2015. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 102, dice que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Entonces no es que si se puede, si hay las condiciones, que bueno, que vamos poco a poco. No, es un derecho humano. Todo niño, toda niña tiene derecho a recibir educación. Todo adolescente tiene derecho a recibir educación. Toda persona, también adultos, tienen derecho a la educación según sus
intereses y sus capacidades y aptitudes. Y no se está cumpliendo con ese derecho ahorita. ¿Qué puede hacerse desde el sistema educativo para cumplirlo? Porque por supuesto que la mejora general de las condiciones económicas y sociales de la población permiten avanzar en el cumplimiento del derecho de la educación para todas y todos. Pero, ¿qué puede hacerse desde el propio sistema educativo? Claro, es importante que existan los locales escolares, que existan cerca del alumnado, de los potenciales alumnos y que se encuentren en buen estado. Es importante que haya mobiliario y recursos para ellos. En el caso de poblaciones con dificultades, con índices de pobreza altos, es importante que existan programas de alimentación en la escuela, regulares, estables, y atender al crecimiento del nivel inicial. Hay que ponerle la lupa al nivel inicial y procurar atender a su crecimiento. También, paralelo a esto, dar mayor pertinencia a la formación. Porque sobre todo en la educación media, es importante que para evitar la deserción estudiantil, los adolescentes y jóvenes vean sentido a esa educación que están recibiendo, que no sea una educación que piensen que les va a ser inútil para su vida posterior, que no va a ayudar, y que no sea una educación demasiado árida, demasiado alejada de sus mundos, de sus intereses, de lo que puede preocuparlos, demasiado academicista, sino que sea una educación pertinente. Eso ayuda mucho también a la retención en la escuela, así como el apoyo pedagógico temprano ante las dificultades. No esperar a que se acumulen las dificultades de los estudiantes, de las estudiantes, sino que tan pronto como empieza a haber algún problema, tener los mecanismos y el personal para atenderlos. El último punto que recomiendo, que me parece que debe ser considerado de mucha relevancia, es el retomar la escuela de jornada completa, que se había empezado a desarrollar con fuerza en Venezuela al inicio del siglo XXI. Retomar la escuela de jornada completa. Estos estudiantes, por cierto, de la foto, bueno, tienen pupitre, tienen morrales, tienen un aula con alguna dotación, tienen uniforme, pero no podemos suponer que esta es el aula ideal. Esta aula con los pupitres en fila. Para empezar, el pupitre como mueble no es un buen mueble para la escuela activa, para la escuela de la investigación. Y claro, la simplicidad de recursos, digamos la pobreza de recursos, se hace evidente, a pesar de que no son estudiantes para nada de los más pobres que pueda haber. Pensamos que los acuerdos democráticos entre los diversos sectores políticos en Venezuela, en llegar a acuerdos para vías pacíficas de resolución de los conflictos, de las dinámicas internas, pueden ayudar a superar esos conflictos y también a resolver el problema de las medidas externas que limitan, obstaculizan el desarrollo de la economía en Venezuela de una manera muy importante. Pero además de estas recomendaciones o propuestas que les he hecho en la lámina anterior, necesitamos también educar para la democracia en la clase. Educar, formar para la igualdad, formar para la democracia, formar para el respeto de todas y todas en su diversidad, iguales en la diversidad, ¿no? Y respetando la diversidad y apoyándonos unos a otros. Entonces, ¿cómo puede lograrse esto? Importante tomar en cuenta que la comunidad educativa tenga un clima afable, respetuoso, de colaboración, incluso, más allá del respeto, de ayuda, de colaboración entre todos y todas. Importante la participación estudiantil gradual en el gobierno de la institución educativa, que los estudiantes puedan poco a poco, conforme a su edad, participar en la gobernanza de la escuela. La planificación
académica con aporte estudiantil, que eso se puede lograr desde la educación inicial, y de hecho en Venezuela hay experiencias de eso en la educación pública muy importantes, de trabajo con participación estudiantil en la planificación de lo que se va a hacer y en el desarrollo de la clase. También la coevaluación y la autoevaluación junto a la heteroevaluación son medidas que ayudan a la participación estudiantil, a la toma de decisiones, a irse formando como ciudadano y ciudadana democráticos, ¿no? Y también el aprendizaje servicio, que voy a mencionar más adelante, en proyectos comunitarios. Esto hace que los estudiantes, al colaborar en la resolución de situaciones que se presentan en su comunidad, al trabajar junto a otras personas de su comunidad, van también aprendiendo a ser ese ciudadano democrático e igualitario que hace próspera y grata y más humana a la sociedad. Bueno, esto es lo que quiero dejar como reflexión sobre el reto de la igualdad que se nos plantea en la educación. El otro reto que me voy a referir es el reto de la ecología integral. Y aquí quiero tomar una frase del Papa Francisco de su encíclica Laudato Si, del año 2015. Un verdadero planteamiento ecológico, dice Francisco, se convierte siempre en un planteamiento social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Efectivamente, tenemos que escuchar el clamor de la tierra, es decir, nos encontramos en un momento muy, muy grave de la humanidad y que pareciera que la mayoría de nosotros, y sobre todo la mayoría de la dirigencia de los diferentes países, no ha concientizado sobre ello. La humanidad debería estar toda centrada en atender al problema ecológico, al problema de la destrucción del planeta, por nuestra propia acción en el sistema económico imperante, sobre todo que, pues, la forma de funcionamiento de la economía que con tanto dinamismo ha movido la Tierra ha movido a la población del planeta Tierra desde el siglo XIX, sobre todo del siglo XVIII, pero sobre todo del siglo XIX, y que se ha acelerado mucho ese dinamismo económico, vamos a decir, exagerado, porque rebasa los límites del planeta, ha crecido mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, deberíamos estar todos centrados en eso, y sin embargo la humanidad está atrapada en guerras y conflictos en diferentes partes. Es sumamente crítico eso, ¿no? Y con respecto a esa atención de ecología integral que oye el clamor de la tierra y a la vez oye el clamor de los pobres, es interesante este planteamiento de la economista Kate Raworth, una economista inglesa, que ella hace un libro que se llama La economía de la rosquilla, que ha sido muy bien, digamos, ha tenido bastante impacto en el mundo, sobre todo pues entre los especialistas en economía. Ella dice que los gráficos son importantes para captar ideas. Por eso ella usa el dibujo de una rosquilla, porque dice que el dibujo de la rosquilla te ayuda a captar la idea que ella quiere plantear. En esta idea, ella, digamos que, al igual que Francisco, escucha el clamor de la tierra y escucha el clamor de los pobres. Plantea que la economía debe funcionar como esta rosquilla. Debe tener una base social y un techo ecológico. Una base social porque hay cosas que hay que atender y no se pueden dejar de atender, porque al dejar de atenderlas, la gente sufre. Su calidad de vida ya cae a un nivel de carencia que limita su existencia de una manera, podríamos decir, incluso cruel. Entonces, incluso que llega pues, a causar muertes.
Entonces, aquí hay una base social que atender. Si no se respeta, pues se crean estos picos rojos de carencia. Por ejemplo, en salud. En salud tenemos carencias. La diferencia está en regiones. Hay regiones del mundo con más carencias que otras. En paz y justicia, hay regiones del mundo con una grave carencia de paz y justicia, mientras que otras pueden tener situaciones mejores. Así va ella midiendo diferentes indicadores: agua, acceso a la energía, educación. Hay que respetar esa base social. No podemos caer por debajo de esa base social, pero también hay que respetar el techo ecológico. No podemos cometer excesos, porque entonces agotamos los recursos de la tierra, herimos al planeta, herimos a los animales, a las plantas, a los microorganismos, pero también a nosotros mismos. Entonces, allí hay que respetarlo también, y la economía tiene que funcionar respetando este techo ecológico que no respeta hoy. Fíjense, aquí los problemas más importantes hoy están marcados en estos picos rojos o franjas rojas: el cambio climático, la pérdida de diversidad, por ejemplo. Son problemas gravísimos en el mundo de hoy. Según dice Raworth, la economía actual es divisiva, es decir, genera desigualdad, diferencia, y degenerativa por defecto. Es decir, no se lo ha propuesto, pero por su forma de funcionar lo es. Por su forma de funcionar lo es, divisiva y degenerativa. Y la economía del mañana debe ser, según plantea Raworth, distributiva y regenerativa por diseño. Hay que diseñarla así. Bueno, en su libro, que por cierto está traducido al español, al castellano, ella tiene sus propuestas sobre cómo hacer esto posible. Pero nosotros dentro de la escuela, como estamos hablando de educación, la educación tiene que atender a este reto de la ecología integral. No nos podemos desentender de esto, no nos podemos hacer los locos con respecto al gravísimo problema de la ecología. Entonces, desde la educación inicial debemos fomentar que el estudiantado quiera y sepa ser constructor de un mundo justo y pleno de vida. Quiera y sepa. ¿Cómo lograrlo? Bueno, me atrevo a hacer algunas propuestas. Quisiera conocer posteriormente ideas y experiencias que ustedes tengan. Pero ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que la escuela no se haga la loca frente al reto de la ecología? Bueno, primero tener una escuela respetuosa del ambiente, que haya un buen uso del agua, un buen uso de la energía dentro de la escuela, que se preocupe por tener áreas verdes, que se preocupe, por ejemplo, por cultivar un huerto y complementar la alimentación de los integrantes del plantel con los productos propios. Luego, que eduque para que fuera de la escuela los estudiantes se comporten como ciudadanos que preserven, y que más allá de que preserven, que regeneren el medio ambiente. Entonces, esa educación dinámica a través de visitas a parques, a museos, a proyectos sustentables, visitar, por ejemplo, un edificio sustentable, un edificio de habitación sustentable, visitar una fábrica sustentable, visitar plantas de tratamiento, es decir, visitas educativas que nos acerquen a los problemas y que nos acerquen al mundo natural también, porque conociendo el mundo natural podemos llegar a respetarlo más, incluso a quererlo y a desear, a comprender la importancia de su conservación. Me recuerdo el director de un museo de ciencia en otro país que decía: salimos con los niños a las visitas de campo, trabajo de campo, y a veces hay niños que ven una lagartija y dicen: ¡una lagartija! Y ¡pam! Quieren pisarla, matarla. ¿Por qué? Entonces hay que educarlo, ¿eh? No, no tienes que matarla porque ves una lagartija o una lombriz de tierra o un pequeño insecto, respétalo. Esas visitas ayudan a eso. Así como ya de una manera más formal los trabajos de campo. Las conversaciones con personas conocedoras que invitemos a la escuela, debates, seminarios, lecturas con discusiones que tengamos en la escuela sobre estos temas.
y las investigaciones que los estudiantes puedan realizar, los proyectos de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. También, bueno, jornadas ambientalistas y de nuevo aquí la fuerza del aprendizaje-servicio, donde los estudiantes pueden servir a su comunidad y cada vez que aprender en campañas, en auditorías, en acciones fundamentadas, en colaboraciones para la regeneración del medio ambiente o para la educación ambiental. Bien, pasamos a nuestro tercer reto, el reto de la formación significativa. Y es que necesitamos que las horas pasadas en la escuela no sean horas vacías, no sean horas inútiles casi, sino que sean horas llenas de labores de alta calidad formativa, una detrás de la otra. El alumno descansa cambiando de actividad, cambiando por supuesto, teniendo sus recesos, pero haciendo actividades variadas. No hace falta estar sin nada que hacer. Con la cabeza agachada en un pupitre o esperando que suene el timbre o haciendo tareas que no sean formativas. Tenemos en un clima de colaboración que está realizando siempre tareas que hayamos realizado que tienen alta calidad formativa. Porque no todas las tareas escolares tienen alta calidad formativa. No todas cumplen con el reto de la formación significativa. Y tenemos, lamentablemente, muchas tareas que podríamos llamar de cortar y pegar. Tareas corta y pega. Por ejemplo, define los siguientes términos. Indica las partes de. Señala las funciones de. Cómo se clasifican los animales o los accidentes geográficos. Resuelve 567 más 650 igual a. ¿Cuántos problemas de este tipo, de creciente complejidad, por supuesto, en el área de matemáticas, se plantean a lo largo de la escolarización? Eso es lamentable. Ilustraciones reproducidas sin más, proyectos o supuestos proyectos copiados de Internet. Es decir, son tareas que es verdad, son fáciles de formular y también son fáciles de responder, pero dejan muy poco en términos de reflexión, de investigación, de creatividad. Bueno, me atrevo a presentar algunos ejemplos de experiencias significativas. Sería bueno conocer luego ejemplos que ustedes puedan ofrecer. Pero yo me atrevo a plantear algunos ejemplos como estos. Menciona 3 árboles o 3 compuestos químicos o 3 elementos del relieve que conozcas directamente y cuéntanos sobre sus características. Compara con la definición científica general. Otra actividad. A partir de lo que ves dentro de tu hogar y sus alrededores, dibuja o fotografía dos casos de buen uso del agua, de productos industriales o artesanales con calidad estética, de objetos que reflejan muy bien la luz, y 2 casos contrarios, o sea, 2 casos de mal uso del agua o 2 casos de objetos que reflejan muy poco o no reflejan la luz. Comenta tu selección. Otro ejemplo, entrevista a 2 personas de edades diferentes, indaga sobre lo que piensan del cambio climático y si el mismo ha modificado en algo su vida. Comparte tus resultados con los de otros 4 compañeras y compañeros. Organicen un resumen. ¿Qué piensan sobre las respuestas que han recibido? Presenten sus conclusiones en clase. Bueno, son algunos ejemplos. Otros sería hacer mapas mentales. Otro, hacer entrevistas imaginarias. Una entrevista imaginaria a la heroína de la independencia, Luisa Cáceres de Arizmendi, por ejemplo. O un caso completamente distinto, una entrevista imaginaria a un árbol. El viaje de un par de zapatos, el viaje de una gota de agua. Por ejemplo, el viaje de una gota de agua desde que se evapora del mar en Boca de Uchire hasta que llega a salir por la llave de tu casa cuando la abres.
por el grifo de tu casa cuando abres la llave, por ejemplo. Eso, bueno, para los que estén cerca de Boca del Chile y conozcan esa zona, ¿no? Entonces, ejemplos hay muchos. Y ¿qué es lo que se busca con estas experiencias llamadas significativas? Bueno, ir más allá de buscar y copiar, pues, llevar a reflexionar, a pensar una respuesta propia, basada, por supuesto, en las clases, en las lecturas, en experiencias. No es empirismo, es formarse, leer, escuchar explicaciones, reflexionar y aplicar los conocimientos. Favorecen la aplicación de conocimientos, estimulan la criticidad, fomentan la investigación, hacer observaciones, hacer encuestas, realizar experimentos, hacer entrevistas. Fomentan también la ingeniosidad tecnológica cuando se hacen proyectos tecnológicos, el diseño, el desarrollo, la prueba, reformular objetos, diseñar, por ejemplo, un juguete que se mueva con máquinas simples, diseñar procesos, sistemas, ambientes, desarrollarlos y evaluarlos. Y estimula la expresión creativa, la escritura, el dibujo, la fotografía, el teatro, la música. Yo diría antes ejemplos de algunos tipos de actividades significativas, que eran de algunas actividades significativas como pequeñas, ¿no? Pero aquí hay algunas más grandes. Vamos a hablar ahora un poco de estas. Estas son grandes, estos son como trabajos grandes, significativos. Las unidades didácticas, preferiblemente integradas, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Proyectos que pueden ser científicos, tecnológicos, artísticos, ciudadanos, cuando son de investigación-acción para resolver problemas de la sociedad, del ciudadano crítico y participativo, o filosóficos. Y estas, que las puse debajo de esta línea de puntos, son actividades más cortas, pero que también, digamos, son importantes y pueden ser parte de las actividades grandes o estar aisladas, como serían laboratorios abiertos y semiabiertos, porque no son recetas de cocina, ¿no? Sino que el estudiante participa en algo, en el diseño, o por lo menos en la interpretación de resultados, talleres creativos, seminarios y, bueno, puede haber otras. Rápidamente les comento de esas tres grandes, que yo creo que debemos tener más en la escuela, debemos tener mucho más de ellas en la escuela. Ya le dije, unidad didáctica integrada, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. En cuanto a la unidad didáctica integrada, estas son las que están más en las manos de los educadores y las educadoras. Estas están planificadas por los docentes a partir del currículum nacional. Yo creo incluso que el Ministerio de Educación debería ofrecer como sugerencias, como vamos a decir módulos de este tipo de unidades didácticas, desde los primeros grados hasta el final de la educación media y en las diferentes asignaturas, con énfasis en diferentes asignaturas, aunque tratando siempre de hacerlas interdisciplinarias o más allá transdisciplinarias, ¿no? Entonces, sería muy bueno contar con que el Ministerio de Educación se preocupara por tener personas preparadas que hicieran estos digamos, módulos que los docentes pudieran adaptar y utilizar. Pero también se puede partir de cero. Los propios docentes, el equipo docente o docentes aislados pueden planificarlas. No es fácil, toma tiempo, hay que ir acumulando en un archivo, ¿no? Entonces, hay que, digamos, una unidad didáctica tiene que tener un tema grande y atractivo. Es decir, no se puede hacer una unidad didáctica sobre sistema digestivo o sobre, no sé, como tal, cuencas hidrográficas de Venezuela. Es decir, temas muy académicos, no se prestan, no es eso. La idea es temas que vinculen varias nociones diversas en un área que sea de interés. Por ejemplo, suelos y agricultura, o vivienda y hábitat, o agua,
temas que puedan ser del interés y que sean pertinentes para el estudiantado, si no les interesa en un principio, que puedan llegar a despertar su interés por su pertinencia, y que incluyen, se preparan para que haya como un paquete de actividades, ¿no? Actividades más sencillas, pequeñas investigaciones estudiantiles guiadas, documentales y empíricas, lecturas, discusiones, escritos reflexivos, ejercicios, actividades prácticas. Es decir, se van enchufando una serie de actividades para ir montando esa unidad didáctica que puede durar 2 semanas, 3, 4 semanas. Lo puede hacer un equipo de profesores o profesores solos. El otro gran tipo de actividad formativa que yo creo que responde a ese reto de tener una formación significativa en nuestra escuela es el aprendizaje basado en problemas. Yo creo que esta es una estrategia muy interesante. No es resolver problemas de final de capítulo, no. En el aprendizaje basado en problemas, el problema está al principio y no al final. Y no es un problema de esos sencillitos, digamos, estereotipados de final de capítulo. Es una situación problema que ha sido elaborada por los docentes o ha sido buscado por ellos en bibliografía. De nuevo aquí, el Ministerio de Educación tendría un gran papel que jugar. Así como museos de ciencia y tecnología, museos de los niños y otros entes, pues, que puedan tener facetas educativas en su actividad y que quieran contribuir con este tipo de formación significativa. Una situación problema que puede ser, bueno, la contaminación del aire en nuestra comunidad, o somos una población costera y aparecen peces muertos en grandes cantidades de pronto en nuestras playas, o cuál será el mejor uso de los suelos de una región, o la construcción de una carretera, cómo puede construirse una carretera que hace falta, cuál será la mejor vía posible para hacerla, etcétera, ¿no? Es decir, fíjense que aquí hay algunas que tienen ejemplos de tecnología, ¿no? Combinando ciencia con tecnología para el planteo de la situación problema. Hay algo que hay que resolver. No quiere decir que sea un problema que realmente estén viviendo los estudiantes, no. Son problemas que pueden suceder en su sociedad, pero no necesariamente que estén sucediendo en este momento, pero que permiten como estimulan estudiar para dar la respuesta, ¿eh? Entonces, va a haber clases, va a haber exposiciones del docente o exposiciones también de los estudiantes, va a haber lecturas, va a haber ejercicios, experiencias que el docente plantea para ayudar a los equipos de estudiantes a ir resolviendo el problema. O sea, la idea es aprender la teoría por la motivación que da resolver el problema, que puede ser un problema diferente según equipos o puede ser el mismo problema para todos los equipos. Hablo de equipos porque es muy difícil que el estudiante solo pues aborde digamos, la complejidad de resolver una de estas situaciones problema, y además es muy difícil para el docente pues digamos controlar o seguir la pista de lo que están haciendo 30 estudiantes. Entonces tenemos las unidades didácticas integradas planificadas por los docentes, tenemos el aprendizaje basado en problemas donde los docentes le presentan a los estudiantes una situación, problema a resolver, que estimula su deseo de formarse, su interés en formarse para poder dar solución al problema. Y en último lugar, los proyectos de aprendizaje. Estos son los proyectos, son investigaciones de diferente corte. Y aquí, pues entonces, la participación de los estudiantes es la máxima. Aquí sí interesa mucho que sean los temas de los proyectos sean escogidos por los estudiantes, o propuestos por ellos, o por lo menos escogidos por ellos de algunas opciones que le dé el profesorado.
Esto importa mucho. Esos proyectos que el Ministerio de Educación manda a hacer un proyecto a todos los estudiantes de Venezuela, bueno, no, eso no es un proyecto, eso es pues, una actividad, pero eso no es un proyecto. Entonces, una escuela, digamos, rica en actividades, que ya venga haciendo laboratorios, talleres, visitas, trabajos de campo, pequeñas investigaciones. Esa escuela permite que los estudiantes amplíen su campo de intereses, se den cuenta de cosas que existen, de las cuales ellos no sabían mucho o no sabían nada, y amplíen su campo de intereses y puedan plantear más temas para proyectos de aprendizaje. En todo caso, pues hay que ir estimulando el interés estudiantil, el desarrollo de los intereses estudiantiles, y hay que tomarlos en cuenta para determinar los proyectos que se van a realizar. Y entonces hay una problematización con ayuda del docente. Generalmente cada equipo aborda un subtema de un gran tema, y hay una investigación estudiantil apoyada por los docentes. Y como investigación, pues tiene una fase de planificación, otra de desarrollo, una de interpretación de lo que ha resultado y otra de comunicación. Pueden ser científicos, tecnológicos, como dije antes, artísticos también. No es mi área, pero es un campo muy importante para la investigación estudiantil. Pueden ser de investigación acción ciudadana. Combinan lo documental y lo empírico y tienden a ser transdisciplinarios. Ahora, para esa educación que responde a los que empiezan por lo menos a responder con mayor fuerza a los retos de la igualdad, de la ecología integral y de la formación significativa, resultan clave los docentes. Resulta clave la figura del docente. Los docentes requieren formación inicial y en servicio de calidad, requieren una remuneración acorde con su alta responsabilidad. Enseñar es difícil. Enseñar no es una rutina sencilla. Enseñar bien es difícil. Hay que formar a los docentes y hay que remunerarlos de acuerdo a su alta responsabilidad. Hay que estar consciente de eso. Conforme una sociedad va resolviendo sus problemas y va teniendo mayor disposición de recursos económicos, tiene que reorientarlos de manera prioritaria a ciertos campos, y uno de ellos es la remuneración de sus docentes de la escuela oficial y el goce de otros beneficios, salud, vivienda, créditos, y tienen que participar en la toma de decisiones. Bien, de esa manera son ellos y ellas los que están en la vanguardia para responder a esos tres grandes retos que les he mencionado en esta oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.